Hay temas que duelen, que incomodan, que nos enfrentan con realidades que muchas veces preferimos no ver. Pero hablar de violencia sexual es urgente, porque el silencio no protege, el silencio perpetúa. En este episodio Nos pasan cosas, hablamos con la psicóloga Vic Marichal sobre las violencias sexuales cotidianas que muchas veces no vemos, sobre los mitos que deshumanizan a las víctimas y excusan a los agresores, y sobre el camino de sanación posible, necesario y colectivo. Una conversación para nombrar lo innombrable, desarmar ideas peligrosas y tender redes de contención, porque hablar también es un acto de cuidado. Bueno, Vic, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada con este episodio porque me parece demasiado importante hablar de esto, sobre todo ir a esos lugares más normalizados, ¿no? Y poder dar luz a eso que pensamos que es normal, que es común, que deberíamos hacer, ni que hablar de los roles de género, ¿no? Lo que debería ser un varón, lo que debería ser una mujer. Me parece que va a estar buena esta charla, así que muchas gracias por venir. Escribiste un libro. Escribí un libro, en 2022 lo publiqué, que se llama ¿Por qué ahora? Fue una escritura como en cierto punto catártica y en otro punto como muy pensada, porque en realidad la estructura del libro atraviesa un montón de momentos de mi propia historia, pero también un montón de información teórica y demás que había ido recolectando hasta el momento como terapeuta. Hoy me pasa a decir, hubiera sumado muchas más cosas y pienso, bueno, será para otra oportunidad, porque bueno, he seguido como profundizando en ese estudio. Pero sí hubo como una parte muy catártica de decir, yo esto necesito sacarlo, ¿no? Era como parte también de mi propio proceso de recuperación, de decir, con esto yo quiero hacer algo, esto no puede quedar acá, ¿no? Como esa sensación de impunidad que sentí después de la primera sentencia, en mi caso de denuncia por un caso de violación sexual. La primera sentencia fue de inocencia para el agresor. Hoy con el diario del lunes, después de las dos instancias que siguen, tenemos una sentencia de culpabilidad y demás. Pero después de esa primera sentencia era como, bueno, yo tengo que hacer algo con esto, necesito volcarlo en algún lado. Alguien más tiene que saber ¿no? como los horrores que están escritos en esta sentencia, que yo como activista y como profesional formada en esto decía, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, y desde ahí surgió como el impulso de publicarlo. Pero también me fui como reconectando, yo escribí mucho, siempre intuitivamente tuve la escritura como una herramienta de recuperación. Después también porque a mí me gusta ponerle teoría a todo lo que hago. Me formé un poco en escritura terapéutica y entendí como el porqué de eso. Y me fui como reconectando con fragmentos que había escrito antes, que incluso me sorprendía como la claridad de las cosas, hasta cuando yo todavía no tenía del todo claro tal vez qué era lo que me estaba pasando o por dónde iba. Era como muy claro, entonces también lo fui como incluyendo. Pero sí hay como una columna vertebral de ese libro que es como la sentencia en sí misma y poder como desarmar esa sentencia que estaba cargada de mitos y estigmas, que me parecía como importante porque también entendía que yo no era la única que estaba recibiendo una sentencia así, y eso que en realidad estaba escrito en esa sentencia era un reflejo de lo que pasaba en la sociedad y que muchas veces nos impedía hablar, ¿no? El miedo a que suceda algo así. Entonces como que partió bastante desde ahí. La justicia como reflejo, ¿no? Como sí, uno sí. piensa en la justicia como va a ser justo, ¿no? Y después te encontrás con que es un poco parecido a lo que pasa socialmente. Porque pensamos que es algo neutral y en realidad esa persona que está tomando esa decisión tiene un sistema de creencias atrás que de alguna manera lo lleva o la lleva a tomar determinada decisión basada en su sistema de creencias, que bueno, que es un poco lo que es eso, ¿no? Cuando hablamos de cultura de violación, que es como este sistema de creencias, este entramado cognitivo y social que existe y que sostiene las violencias sexuales en todas sus manifestaciones, hablamos de eso, de la necesidad de un cambio cultural, porque por sí mismas las personas, eso que aprendieron, es muy difícil que lo desaprendan, menos que lo vivan muy de cerca o que tengan a alguien que les abra los ojos de cerca. Entonces tiene que haber como una responsabilidad ahí estatal, institucional, de decir, bueno, generamos un cambio en torno a cómo percibimos esta problemática. Tal cual. ¿Nos querés contar un poco cómo fue tu caso, medio por arriba, tampoco para entrar tan en detalle, pero sí para entender
como de dónde sale también todas estas ganas tuyas de estudiar y de entrar en estos temas. Bueno, el libro en realidad, yo soy sobreviviente de 2 situaciones de violencia sexual, pero el libro atraviesa como fundamentalmente una situación de violencia sexual vivida en la adolescencia, como muy, yo diría que es como muy típica en lo que tal vez nos pueden mostrar más las películas y demás, porque mi situación como se corre un poco de las estadísticas, o sea, la persona era parte como de un grupo social y de pares, pero en realidad no era parte del entorno ni familiar ni del vínculo más cercano, en realidad era una persona desconocida para mí hasta el momento, y es una situación de violación como post-boliche, ¿no? Alcohol, drogas de por medio, qué sé yo. Entonces, como por un lado responde a lo que socialmente está como más normalizado. Por otro también hay un montón de cuestiones ahí que también recaen como en la cuestión como de los mitos, ¿no? De esta idea de que en realidad, bueno, si hubo consumo de sustancias, entonces no podemos responsabilizar al agresor, o que hay como determinados contextos que favorecen a que las víctimas seamos expuestas a esas situaciones. O sea, bueno, si vos querías salir a bailar, querías tomar, querías ponerte tal ropa o lo que sea, bueno, bancátela, ¿no? Esa es como la mirada como más social, que yo a veces pienso, y por los círculos en los que me muevo, de decir, bueno, no, la gente no piensa más así, no puede ser. No. Y una después sale y en realidad eso es lo que sigue pensando la gente, ¿no? Bueno, pero si vos saliste a bailar, te quedaste sola en el boliche, ¿no? Con un grupo de varones, y bueno, ¿qué esperabas que te pasara? ¿No? Era como, eso era lo que te iba a pasar, eso era obvio. Y en realidad yo lo que apunto es que nosotros tenemos que poder vivir en libertad, ¿no? Rita Segato tiene una teoría muy hermosa para mí, ¿no? Hermosa en el sentido que es como muy completa y muy reflexiva, que ella es una antropóloga argentina que hace una investigación en una cárcel en Brasil con varones condenados por violación, y ella habla de que los varones que violan, ¿no? Que ejercen violencia sexual, en realidad están moralizando. O sea, ellos creen que están haciéndole a la víctima ponerse en su lugar, de alguna manera. Y eso está recontraligado a los roles y estereotipos de género, porque es esto, en realidad las mujeres no deberíamos salir de noche, las mujeres no deberíamos tomar alcohol, las mujeres no deberíamos vestirnos de determinada manera, las mujeres no deberíamos andar solas, quedarnos solas de noche, ¿no? Como hay un montón de cuestiones que terminan siendo justificaciones internas para esas personas que ejercen la violencia sexual, ¿no? Ella dice que son personas que se rinden al mandato de la masculinidad, de alguna manera, y dicen, bueno, sí, ser varón es esto, es poner como en su lugar a las mujeres. Y en mi caso, y lo pienso también desde la justificación social, hay un poco de esto, y la culpabilización a las víctimas viene desde ahí. Bueno, pero vos rompiste este mandato, ¿no? Este mandato que decía que en realidad vos tendrías que ser una buena mujer que se queda en la casa, que construye una pareja, que se dedica, ¿no? a los quehaceres del hogar, a la vida privada. Y bueno, y si vos salís al mundo público, bancátela, ¿no? Que eso se ve en todo, no sé, lo vemos en el acoso sexual callejero. ¿Por qué se ejerce el acoso sexual callejero? Porque se supone que la vía pública no es lugar de las mujeres. Entonces, si estamos en la vía pública, y bueno, bancátela, porque estás en la vía pública y estás en un lugar que no tendría que ser tuyo, entonces el acoso sexual callejero de alguna manera funciona como un correctivo, de decirte, bueno, si vos querés habitar este espacio que en realidad no te debería corresponder, bueno, tu cuerpo deja de ser tuyo. Entonces yo puedo decir, gritar, tocar, porque en realidad vos estás en un lugar que no te corresponde. Y lo que termina haciendo es que nos vuelve a mandar a lo privado. Obvio. Porque me da miedo salir de noche sola, porque no quiero caminar por tal calle, porque ya sé que en esa calle del barrio no hay muchas luces, entonces si me pasa algo... O gastar más dinero, tomarme Uber me todo el tomo tiempo. un Uber, me tomo un taxi, Obvio. En vez de poder irme como mis amigos varones que van a la parada y se toman un ómnibus. Bueno, no me animo a hacer eso porque en realidad es lo que me puede pasar. Y eso tiene que ver con que se instale la idea de que el mundo público, las calles, las ciudades, no son nuestras. ¿No? Entonces, cuando nuestros cuerpos están ahí, en realidad están a merced del varón que pase. Exacto, que tiene ganas de dar su opinión y que en realidad él se siente en todo su derecho a dar su opinión. Porque si vos estás ahí y estás vestida así, ¿por qué yo no te puedo decir esto? ¿No? Entonces, ahí como la estructura social, ¿no? De estos mandatos totalmente excluyentes de género que nos ubican a las mujeres en un lugar y a los varones en otra, hace que se perpetúe la violencia sexual. Esa es como la base clara, ¿no? ¿Sabes qué pienso mientras hablaba? Se me venían comentarios de varones
bueno, pero ya no se puede decir un piropo. Y a mí eso, automático, por lo menos mi opinión, ¿no? Automáticamente me lleva a pensar como, ¿por qué estás tan ofendido con que no puedas gritar o decirle algo lindo, ¿no? A una mujer en la misma comparación de lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Como si fuera lo mismo el peligro que una vive y el miedo que una tiene todo el tiempo y todo lo que no saben que hacemos. Porque me parece que, por lo menos yo le tuve que contar a muchos varones las cosas que una hace. Llegaste bien, he escuchado de mujeres que dejan sus pelos en los taxis para que las reconozcan una vez que las maten. O sea, ya pensando en la investigación post-muerte, ¿entendés? O sea, auriculares sin escuchar nada para que no me griten por qué cosa, pero si me gritan escucho, caminar. Las llaves en la mano porque si alguien viene le voy a poder pinchar con la llave, que además después sabemos que seguramente no lo podamos hacer. Obvio que no, mirar qué gente hay, mirar si hay porteros, porteras, a ver a dónde me puedo meter. O sea, la cantidad de cosas que una vive y el nivel de estrés que uno pasa en la vida pública. Y cuando vas hablando un poco más, también en la vida privada, ¿no? Sí, claro. Pienso en algunas parejas, no mías, pero sí de gente muy cercana que digo, che, amiga, fue raro esto que te pasó. Y no sé si se dieron cuenta hasta que alguien se los dijo que era violencia. Bueno, porque hay algo ahí de la normalización y naturalización de las violencias sustentada en esta idea, ¿no? Hay como una idea central que es, los varones heterosis tienen deseos sexuales irrefrenables que no se pueden controlar y los cuerpos de las mujeres, y hablo de los cuerpos porque es importante que no somos las mujeres sino es nuestro cuerpo, el encargado de satisfacer ese deseo sexual irrefrenable. Esa es como la gran premisa de la cultura de la violación. Si cualquier hecho que lo pongamos acá arriba de la mesa lo vamos a poder analizar desde ahí, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de violencias totalmente naturalizadas que tienen que ver con la falta de deseo que yo como mujer puedo tener, pero mi disposición a hacerlo igual, sin deseo, porque eso es lo que tengo que hacer, porque ese es mi rol como mujer. Y esto nosotros lo podemos pensar en un encuentro de una noche con una persona que capaz que no tenés tanta confianza, pero también sucede en las parejas. Porque si él quiere coger y yo no quiero, entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a separar, se va a enojar, ¿no? Esto va a generar un conflicto. Y eso no nos lo imaginamos, es lo que después sucede, ¿no? Entonces terminamos de alguna manera teniendo relaciones sexuales con esa persona porque en realidad era lo que teníamos que hacer y era lo que nos enseñaron a hacer y porque si no ahí también hay una cuestión de decir, bueno, pero entonces es responsabilidad nuestra. No. Porque si yo tengo relaciones sexuales sin deseo, la persona que está enfrente se está dando cuenta. O debería darse cuenta de eso. Si yo tengo la cara totalmente, ¿no? Cara de póker, si tengo el cuerpo rígido, si no estoy tomando la iniciativa en ningún momento, si lloro, si me angustio, si me tenso, si cierro las piernas, hay un montón de cosas que suceden que tienen que ver con el lenguaje corporal que le deberían indicar a la persona que está del otro lado que esa persona no está pasando bien. Independientemente de lo que su boca haya dicho, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pero yo dije que sí. Bueno, dijiste la palabra sí. Ahora, ¿tu cuerpo estaba diciendo que sí? Pues si vos dijiste que sí, pero estabas llorando, la otra persona tenía que darse cuenta que ese sí no era un sí. O mínimo, no sé, como comunicarse más, preguntar más, ¿te gusta? No sé, me imagino como... Sí, tomar conciencia. Tener un diálogo desde el otro lugar, decir, che, esta persona la estará pasando bien. Pero es que si Sobre todo, lo estoy pensando en que capaz que con una pareja ya te conoces más, porque es más tiempo, más confianza y te vas dando cuenta. Pero en un primer encuentro me parece como fundamental que haya mucha más comunicación, incluso porque no sé cuáles son tus señales, porque capaz que sos tímida, ¿no? Sí. Pensémoslo así, quizás es tímida. Bueno, preguntá si no estás seguro. Sí, pero creo que ahí para yo llegar al punto de preguntar, tengo que tomar conciencia de que la otra persona capaz que no le gusta y que yo quiero que la otra persona le guste. Vos pensás que hay varones que van al encuentro sexual a satisfacer su deseo. Entonces no me interesa si la otra persona está pasando bien o no. ¿Para qué le voy a preguntar? ¿No? Que ahí es esto que yo digo, bueno, es un cambio cultural, porque es, ¿por qué yo querría tener sexo con una persona que no quiere tener sexo conmigo en ese momento al menos? Yo no quiero tener sexo con alguien que no quiere tener sexo conmigo en ese momento, que no quiere tener sexo en general. No es parte de mi socialización. Y seguramente si salimos a hacer una encuesta,
La mayoría de las mujeres responden de la misma manera. Si la otra persona no quiere tener sexo contigo y no, la verdad que está. Del otro lado lo que se responde es, bueno, pero que me lo diga. Y bueno, si no me lo dijo, está. No desde este lugar de decir, bueno, no, pero en realidad si ya noto que hay cierta incomodidad, voy a frenar. Porque es eso, ellos también tienen esta idea de que su deseo sexual es irrefrenable y que tienen el derecho a satisfacerlo. Que eso es lo que a mí a veces me genera como que me rompe un poco la cabeza decir, qué diferente que nos han enseñado a varones y a mujeres, porque ellos creen que están en su derecho, en realidad. De que su deseo sexual es válido, que yo lo vaya a satisfacer como sea. ¿Cómo me voy a ir así? Es que es re fuerte este tema. Estoy como que me está costando porque es muy fuerte, porque es sutil lo que pasa en el momento. Estoy pensando que una en el momento quizás no lo ve tan claro todo esto que desarmamos acá. Sí, claro. Y pasa rápido, ¿no? Es como, y sucedió y... No, y después llegaste a tu casa y decís, che, esto no estuvo tan bueno, pero en el momento, claro, yo en el libro hay una parte que intentamos hacerlo con Mariana, que fue la persona que me acompañó en la edición, como un poco irónico y gracioso, pero a algunas les resulta gracioso y a otras les resulta muy angustiante, que es una lista que se llama como lista de garches, que más allá de esta situación puntual que yo describo de violencia sexual como explícita, ¿no? Y denunciable, qué sé yo, una lista de encuentros sexuales que yo había tenido con otros varones donde habían habido un millón de manifestaciones dentro de este espectro de las violencias, ¿no? Porque te dicen, todo es violencia. No sé si todo es violencia, pero al menos sienta las bases para que ocurra lo otro, ¿no? Veníamos hablando de esto de la masculinidad y eso, el mandato que tienen, y a mí se me viene el caso de Giselle Pelicot, que si no lo conocen, vayan a buscarlo. Digo Giselle Pelicot y no digo el nombre del agresor porque me parece que ella es muy valiente en lo que hizo y que en este caso ella se merece ser nombrada. Y en ese caso creo que lo que nos demostró es la variedad de tipos de varones que terminan cometiendo estos tipos de delitos. Y la gente común, ¿no? Como que no es el rarito, el loco, el que está atrás del árbol. Es el padre de familia, el bombero, el médico, o sea, es gente normal. ¿Cómo hacemos? A mí me generó eso. ¿Y ahora cómo hacemos para confiar? Bueno, es que creo que es eso. Ese caso le permite a un montón de mujeres poder identificar que entonces eso que ellas vivieron, que en realidad se los hizo una persona que les tenían confianza o que consideraban que era una buena persona, ¿no? Y decir, bueno, entonces esto puede pasar, ¿no? A veces es importante que las representaciones en los medios de comunicación no sean solamente esto que se llama en toda esta teoría el mito del violador como un extraño, ¿no? Que es esta idea del extraño que sale atrás de un árbol de noche y te viola en la vía pública. Esos son los casos que son los menos. Y eso hace que muchas mujeres tengan una dificultad para reconocer que eso que les pasó efectivamente fue una situación de violencia sexual, que es como el primer paso, ¿no? Y creo que si hablamos de todo esto tiene que ver con decir, yo para poder recuperarme de esto, lo primero que tengo que hacer es identificarlo. Y si no se habla, y si no tengo la información, y si no tengo el acceso a esa información, no lo puedo identificar. Y si no lo puedo identificar, no lo puedo sanar. No me puedo recuperar de eso porque eso empieza a generar sintomatología en mí, pero yo no tengo la posibilidad de sanarlo si no entiendo que eso que me pasó dejó una huella, ¿no? Una huella traumática, dicen algunos autores, en mí. O sea, en consulta puede ser que haya gente que llegue con cierta sintomatología, pero no entienda de dónde. La mayoría de los casos, okay. Claro. Yo siempre digo que en mi caso es como un poco distinto, capaz estadísticamente, porque como yo trabajo con esto, muchas mujeres que en otros espacios, con sus amigas, charlando con otras personas, se dan cuenta que fueron víctimas de una situación de violencia sexual, llegan y ya a primera consulta y me dicen, mira, yo vengo a trabajar esto. Claro. Esto que me pasó en tal momento de mi vida, cuando era niña, cuando era adolescente, esto que me pasó hace una semana. Pero en realidad la mayoría de los casos estadísticamente, las mujeres y varones también, porque no hay que olvidarse que el abuso sexual infantil también les ocurre a varones y disidencias sexogenéricas, llegan con sintomatología, con ansiedad, con miedos, con depresión, con cuadros que tal vez incluso fueron diagnosticados, ¿no? Como otro tipo de trastorno. Y lo que hay debajo es una situación traumática de violencia sexual que no fue reconocida, que no fue recordada, que no fue identificada como lo que es, porque hay un mecanismo que se llama disociación traumática,
que en los casos más grandes llega a lo que es la amnesia disociativa, que es que me olvido de que eso me pasó, pero después hay otras formas que es la distancia afectiva con ese recuerdo, ¿no? Entonces, eso que pasó no fue tan grave, no tuvo un impacto en mí. Y ese en realidad es el cerebro protegiéndonos. Y ahí necesitamos que esa persona pueda identificar que eso que le pasó sí tuvo un impacto en su vida, y fíjate esto que te pasa y esto que sentís y este miedo que estás teniendo ahora en realidad no es reflejo de eso que te pasó en ese momento. Esta necesidad de controlar todo no tiene que ver con que en ese momento vos perdiste la sensación de control. Se empieza como a hacer un camino ahí de notar el impacto que eso tuvo, y ese es el primer paso, que es doloroso. Eso te iba a decir, es como un camino en el que empezás a conectar con el dolor. Conectás con el dolor, le perdés el miedo también al dolor, empezás a ver que, bueno, que una puede estar triste y puede sentir dolor y eso no va a ser para toda la vida, y de ahí se sale, y que el síntoma empieza a desaparecer de a poco. Y digo el síntoma, los síntomas, ¿no? Empiezan a desaparecer de a poco cuando yo empiezo a conectar con esa emoción genuina de eso que me pasó en ese momento, ¿no? No es lo único que, ¿no? Hay distintas etapas en el tratamiento, pero lo primero es esa identificación. Contame un poco qué cambios ves como en la vida normal de la persona, o cómo llega esa persona que quizás no llega reangustiada, por esto que hablabas de lo disociativo. ¿Cómo es el antes, el durante, que calculo que es de mucha angustia y de mucho proceso interno, y qué pasa después? Porque también está bueno ver, no sé si llamarle víctimas o cómo llamarles. Sobrevivientes. Ahí va. Eso, ¿no? Como de víctima a sobreviviente sería. Es ese camino, sí. Yo siempre digo que no podemos olvidarnos de que fuimos víctimas de un delito. Entonces la palabra víctima para mí no hay que erradicarla, que algunas personas o víctimas o sobrevivientes entienden que, bueno, que hay que erradicar la palabra víctima porque tiene como mucha mala prensa, que tiene que ver con la victimización y demás. Pero para mí es importante recordar que fuimos víctimas de un delito, y eso es importante. Pero sí hay un pasaje, ¿no?, de víctima sobreviviente que tiene que ver con restablecer la seguridad interna, sobre todo. La seguridad interna, cuando está afectada, puede manifestarse de 1.000.000 de formas. Me dificulta conectar con las personas afectivamente, me dificulta mi sexualidad, me dificultan mis vínculos con mis amigas, me dificulta salir de mi casa, me dificulta regularme con mis propios límites, con el consumo, con el trabajo, con lo que fuera. Hay muchas manifestaciones de las consecuencias del abuso, sobre todo cuando pensamos en abuso sexual infantil. Las consecuencias en la adultez son muy variadas. Hay un libro que se llama El coraje de sanar, que es uno de los primeros libros que se escriben sobre esto, que para mí es tan vigente. O sea, el libro tiene 50 años y es recontra vigente en ese sentido, y hace como un recorrido como diferentes casos de cómo la misma situación o situaciones similares pueden desencadenar en síntomas totalmente diferentes en función de la persona. Entonces, como la primera etapa era esa que decíamos, como de la identificación, y después pasas a una etapa que tiene que ver con el restablecimiento de la seguridad interna, de que esa persona pueda como entender y procesar internamente que en este momento está a salvo. Claro. Que eso que vivió no lo está viviendo más, que ahora está en otro lugar, que tiene otras herramientas, y que es verdad, nadie está a salvo de poder vivir una situación de violencia sexual, porque era lo que estábamos hablando, ocurren en todos lados, con todas las personas y demás. Pero bueno, ¿qué herramientas tengo hoy para poder protegerme de esa situación, para poder sanarlo, para poder ponerlo en palabras en el momento, para que eso no quede almacenado en mi cerebro como una situación traumática, ¿no? Bien. Y como que me gustaría dejar este mensaje de que reconocerse sobreviviente y haber pasado por ese proceso te hace vivir mejor, por lo menos contigo misma, que cuando no podías reconocerlo, ¿no? Como que hay algo de la sintomatología que baja, o descubrís nuevos deseos, como me imagino algo como de un renacer de alguna manera. Sí, yo creo que hay un estigma muy fuerte que es la idea de la buena víctima y la mala víctima, que yo lo recorro mucho en el libro, que es esto: ser una buena víctima en realidad a ojos de la justicia o del mundo es una persona, porque nos pasa esto, o no nos creen, o nos dicen mentirosas, o que estamos locas, o que estamos, ¿no?, engañando al mundo, o nos dicen, bueno, se te arruinó la vida para siempre. Claro. Y esa idea de que, ¿no?, a las víctimas se nos arruinó la vida para siempre, a veces hace que nos terminamos convenciendo de que para ser víctimas creíbles tenemos que tener efectivamente la vida arruinada. Entonces hay una lucha que para mí es como muy importante, que tenemos que dar desde estos lugares, que es la desestigmatización
de la vida de las sobrevivientes de violencia sexual, que es decir, una después de trabajarlo, interiorizarlo y demás, pero en el proceso también tiene el derecho al goce, al disfrute, al bienestar, a construir la vida que quiero construir, a llevar adelante los objetivos que tengo ganas de llevar adelante, y que hacer el trabajo de recuperarnos de eso es lo que nos acerca a poder vivir esa vida de una forma más auténtica. A decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esta es mi vida y tengo derecho a hacerlo y tengo las posibilidades y tengo las herramientas. Y en el mundo pasan otras cosas y hay otras injusticias y hay cosas a las que capaz que no vamos a poder acceder, pero al menos vamos a entender que eso no tiene que ver con que haya algo mal en nosotras, ¿no? Que eso para mí es como fundamental. No polarizar todo tampoco, como, bueno, te pasó algo malo, tenés que estar triste todo el tiempo, tenés que estar deprimido, tenés que tener una vida de mierda. Sí, claro. Pero eso es un poco lo que nos exigen. En la sentencia de mi caso, hay un párrafo explícito en el que dice que yo me recibí y yo tenía pareja, ¿no? Entonces digo, o sea, cuestiones que tenían que ver con mi posibilidad de vivir una vida placentera, disfrutable y seguir adelante, eran usadas en mi contra, en plan, bueno, pero entonces esto no tuvo tanto impacto, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, a Telma Fardín le pasaba mucho. Ah, bueno, pero mirá las fotos que subís a redes sociales. Entonces, ¿de qué te venís ¿no? a decir que en realidad te violaron si después subiste esta foto? Y es como, bueno, entonces si te pasó esto en el pasado, ¿quiere decir que tus posibilidades en el presente son distintas a las de otras personas? Y eso es revictimización. Y me sorprende porque capaz que con otras situaciones no pasa eso. Por ejemplo, con un duelo de la muerte de un familiar, nadie espera que tenga una vida de mierda para siempre. Que esté triste, que esté angustiado, que esté deprimido para siempre. Al revés, que no queremos que se recupere. Claro, pero justo cuando hablamos de violencias sexuales, sí. Porque eso es lo que nos hace creíbles. Si no, parece que estuviéramos mintiendo, ¿no? Y es eso, es volver a hacernos víctimas. O sea, en ese momento nos violentaron y fuimos víctimas de una situación de violencia sexual, y en este momento estamos siendo víctimas de esos estereotipos del sistema que nos dicen que tenemos que seguir en ese lugar. Por eso ahora pienso que ustedes, vos y ¿cómo se llama la otra chica? La del proyecto. ¿De Proyecto ICOBE? Sí. No sé de quién estás hablando. Con la otra quedamos notadas, con Pipa, Victoria Bruckner. Bueno, sí, o las que lo llevan adelante. Digo, ustedes con ese proyecto buscan también que eso no suceda en la justicia, ¿no? Un poco sí, o sea, la idea que tenemos, nosotros trabajamos en 3 líneas en Proyecto ICOBE, que es prevención, reparación y justicia, y tenemos objetivos como diferentes en cada una de esas líneas, pero dentro de lo que tiene que ver con el eje de la justicia es que la justicia empieza a tener perspectiva de género y que sea una justicia informada o sensible al trauma. Que eso quiere decir un montón de cuestiones que hoy no entramos, pero entender que la parálisis es una respuesta totalmente frecuente en situaciones de amenaza o de estrés. Entonces, en realidad, muchísimas víctimas ni luchan, ni se pelean, ni quieren escapar, porque lo que pueden hacer es paralizarse, y eso es una respuesta de supervivencia. Entonces, no se le puede exigir a las víctimas que se hayan defendido activamente, porque el organismo se apaga. Una justicia informada en trauma entiende que el proceso de identificar, recordar y etcétera puede llegar en promedio hasta 30 años. Hay gente que le lleva más, hay gente que le lleva menos, pero en promedio 30 años. Entonces, una justicia informada en trauma tiene como esas características. Y una justicia con perspectiva de género viene a decir, yo no tengo que cumplir con estos estándares de ser mujer para no ser violada, para no vivir violencia sexual, en realidad. Claro. Y en lo que es más social, ¿cómo sería su trabajo? Bueno, creo que hay como una fuerte idea de que tenemos que empezar a poner este tema arriba de la mesa. Entonces, para mí estos espacios son recontra importantes, porque es esto de la violencia sexual siempre estuvo asociada y sigue estando asociada al silencio y al tabú. Es de lo que no se habla, es de lo que se calla, es lo que miramos para otro lado. Y sin embargo, tenemos en Uruguay unos datos que nos dicen que hay 7 niños y niñas y adolescentes por día que reportan casos de violencia sexual. 7 por día, ¿no? Entonces, y estamos hablando de infancias y adolescencias y no estamos hablando de personas adultas, ¿no? Y que reportan. Porque los últimos datos de la Comisión Europea nos dicen que el 60% de las víctimas de delitos sexuales en la infancia o en la adolescencia lo habla recién en la adultez. Y el 27% no lo habla nunca. Entonces, estamos hablando de que esos 7 casos reportados por día en realidad no son todos los casos que ocurren. Entonces, esto pasa todo el tiempo. Sin embargo, no se habla,
¿no? No hay formaciones específicas, una cursa la carrera de psicología y no se habla nunca de violencia sexual, y en otras carreras pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo seguimos tratando como si fuera algo que pasa poco, que pasa a veces, que pasa en determinados contextos. Lo que pasa es que incomoda mucho y no quiero saber ni qué me pasó a mí, ni qué le pudo haber pasado a él. Como que creo que el tabú no solo viene, o por lo menos yo lo entiendo así, no solo viene del patriarcado, o para que esto siga sucediendo porque beneficia a algunos, sino también del dolor que genera para nosotras reconocer que esto sí sucede o me puede suceder o ya le sucedió a alguien. Sí, es que hay algo ahí de ese dolor, pero también hay algo ahí de que lo que no hablamos genera más dolor todavía. Porque si no lo hablamos, esa persona que en realidad lo está atravesando en aislamiento. Claro. Y la ruptura de ese aislamiento, de esa soledad, es fundamental en todas las manifestaciones de violencia sexual o violencia doméstica, pero entender que esto que me pasó a mí no me pasó a mí sola, que es un fenómeno que se da, que tiene explicaciones, que tiene raíces, que nos pasa a muchas personas y que eso puede ser muy doloroso, pero también hace que yo me desculpabilice y que pierda la vergüenza. Claro. ¿No? Que, bueno, vos traías el caso de Pelicot, ¿no? Pero es esto, ¿no? De que la vergüenza no puede estar más en nuestros cuerpos y tiene que estar del otro lado. Entonces, romper el silencio tiene que ver con eso. Y estoy pensando que quizás el camino de sanación no tiene por qué ser solo yendo a terapia, sino también tener una red de apoyo, ¿no? Y gente que me acompañe en ese proceso, porque la hora de terapia es la hora semanal. ¿Y el resto del tiempo? Sí, necesitamos redes de apoyo y de contención, necesitamos espacios terapéuticos, aparte especializados en esto, que eso también es importante, porque un terapeuta que no tiene la formación o que al menos no ha pasado por deconstruir sus propios prejuicios en torno a esto puede hacer mucho daño también. Pues es mentira que los terapeutas no podemos hacer daño, podemos hacer mucho daño y revictimizar. Y también necesitamos, para mí, como esto, como movimientos sociales, que esto se hable, ¿no? Que esté en los medios de comunicación, que hayan representaciones cuidadas, porque también las representaciones que hay muchas veces buscan el morbo, ¿no? Y los detalles. Y una necesita estar viendo detalles porque una ya lo vivió. Lo que necesita es que esto esté arriba de la mesa y que digamos, esto es un problema social y esto no te pasó porque vos tenías una pollera muy corta o porque estabas en un lugar que no tenías que estar o porque vos buscaste al agresor o porque lo sedujiste. No, esto pasó porque el mundo genera las bases para que esto pase y no debería haber sucedido. Y eso, el poder para hacer eso en realidad lo tenemos todas las personas. Claro, no solo los sobrevivientes, no solo los activistas. Todas las personas podemos poner este tema arriba de la mesa, hablarlo, intentar deconstruirlo, y obviamente que hay una responsabilidad estatal, ¿no?, de generar políticas de prevención, que las políticas de prevención tienen que ver con hablar de esto y decir que esto pasa. Si no, lo seguimos negando. Para cerrar, me gustaría que le dejemos un mensaje a esas personas que todavía no pudieron empezar ese proceso y un mensaje de lo bueno que viene después de hacer ese proceso tan doloroso. Y yo creo que te cambia la vida. Yo creo que te permite vivir una vida más auténtica, más placentera, disfrutable, donde hay dolores, sí, pero una deja de pensar que esos dolores tienen que ver o están referidos a algo de lo que vivimos. Dejas de culparte, dejas de tener vergüenza, dejas de sentir que eso que te pasó te define o te va a definir para toda tu vida, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones, yo siempre diría hablarlo con alguien. Una persona. Es muy difícil sanar o recuperarse de esto en silencio. Fíjate que esa persona te vaya a entender y que sea una persona que tenga una escucha que pueda como comprender y no revictimizarte y no culpabilizarte y no decirte, bueno, pero ¿por qué? Pero no, yo siempre digo cualquier pregunta que empiece con ¿por qué? Borrémosla, porque eso va a culpabilizar a la persona. Pero hablarlo con alguien. Y después si tenés la posibilidad de buscar ayuda profesional, ni que hablar, pero el primer paso para mí es decírselo a una persona. Que puede ser tu terapeuta, puede ser tu amiga, puede ser una compañera de laburo, porque a veces nos pasa que nos es más fácil hablarlo con gente que capaz que no es tan cercana. Está bien, busca ese espacio seguro para hablarlo y bueno, y esta cosa de repetirnos constantemente de que ahora estamos a salvo y de que nosotros no tuvimos la culpa de lo que pasó, ¿no? Creo que ese diálogo interno que habilite esas frases es recontra importante. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Qué fuerte es este tema.